Ese es el ruido ensordecedor de lo que son los pachinkos. La forma de apostar de los japoneses. Yo soy Naka, esto es Japatonic y sí, cambiamos el nombre a Japatonic y no Japatonic Live como antes. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de las apuestas y cómo se relaciona esto con la crianza y la suerte en Japón. Básicamente el japonés se cría con la apuesta a la suerte, en el buscar la suerte. Como por ejemplo, quiero el escenario de Ryu con Ken. Y es mi suerte la que me va a dar ese gallapón. Pero me tocó el escenario de Gail, Killer y contra Blanca. Pero realmente lo querías, Naka, esto. En realidad no, pero quería desafiar mi suerte. Bueno, te lo regalo. Como por ejemplo, comprar la lotería, lo más básico del mundo. O si no, también hay formas no solamente más inocentes, sino que es más tradicionales, podríamos llamarle. Sacar la fortuna, la suerte. ¿Qué nos va a tocar de suerte? Oh, buena fortuna. Gran fortuna. En Japón, en teoría, es ilegal la apuesta. Aunque, por ejemplo, lo que es apuesta de carreras, como por ejemplo carreras de caballos, lanchas, bicicletas, eso está muy regularizado por el gobierno, por lo tanto está permitido y hay toda una organización que se encarga de regularizarlo todo y que esté todo en orden, digamos. Y los casinos son muy específicos según algunos lugares, son de situaciones muy recientes y muy exclusivas, llamémosle. Pero casi que no hay casinos. Pero ¿qué son esos lugares como los que acabo de salir? Que es la cantidad de ruido que sale. Esos son los pachinkos. Los pachinkos que son, a ver, parece un centro de videojuegos, parece también un casino, pero no es ninguna de las dos en teoría. Son lugares donde vos jugás por algo como por ejemplo bolitas. Esas bolitas tienen un valor. Puede salir un yen como lugar barato o puede salir 4 o 5 yenes como un lugar promedio. Vos con la plata que tengas compras una cantidad de bolitas y esas bolitas las podés convertir en más bolitas. Ahora, ¿qué haces con esas bolitas? Las podés canjear por premios. Esos premios, cada tienda de pachinko tiene su lista de premios en el que vos podés canjear. Hasta ahí todo bien, todo legal. Se apuesta, pero por premios, no por dinero. Lo que es ilegal es la apuesta de dinero. Vos, si querés, puedes no canjear tus bolitas en el momento y que te lo cambien te den como por así decir, un ticket. Algo que diga cuántas bolitas tenés. Así la próxima podés volver y seguir jugando con tus bolitas. O enfrente o atrás del pachinko tenés los TUC Shop. Que estas son ventanillas que están fuera del pachinko, porque como verán es una ventanilla aparte. El pachinko, esta es la salida trasera del pachinko de recién. Ahí vos podés ir y decirles, ni siquiera le tenés que decir nada, tenés que mostrarle el ticket, bueno, depende del lugar, a veces te dan como medallas del lugar, se lo das ahí y a cambio te dan el equivalente a dinero. Y así, señores, un hueco legal muy grande, tan grande que el pachinko maneja alrededor de 200.000 millones de dólares anuales. Y eso traducido a impuestos, ¿por qué vamos a cerrar los pachinkos? Porque justamente estos lugares lo que están haciendo es hacer las cosas lo más legal posible, buscando los huecos, y obviamente estos lugares pagan muchos impuestos. Por lo tanto, el gobierno está contento con ellos. Actualmente en todo el país hay unas 6.600 salas de pachinko, de la cual produce aproximadamente unos 150.000 puestos de trabajo. O sea, 20 años atrás era casi el triple de cantidad de pachinkos y de cantidad de puestos de trabajo, obviamente. Pero aún así, a pesar de que se redujo mucho la cantidad de apostadores, aproximadamente hay unas 8 millones de personas que van al pachinko regularmente. El hecho es que el japonés desde chico empieza ya un poco con el gallapón, con el tema de la suerte, o el fukubukuro, que es algo, por ejemplo, tiendas que te venden bolsas, sorpresas, bolsas en el que te trae cosas random adentro a un precio súper regalado y más de la mitad de las cosas es basura. Y ni hablar de las cajas sorpresas de las que yo hice video.
Pero el hecho es que el japonés tiene ya muy incorporada lo que es una cultura de la suerte. Y claro, ya el pachinko va mucho más allá porque ya no es solamente suerte porque sí, sino porque va por el lado del dinero. El hecho es que hay gente que es profesional del pachinko. ¿Cómo puede ser uno profesional del pachinko? Bueno, es gente que sabe investigar. Por ejemplo, las máquinas tienen como una especie de seteo en el que se sabe si la máquina va a sacar mucho premio o poco premio. Y los profesionales de pachinko tienen como una especie de red en la que se comunican entre sí y dicen, en la máquina tal, de tal local, va a sacar mucho premio. O a veces el mismo local deja que se filtre esa información para que los jugadores estén ahí de que ir en busca de las máquinas buenas, las medias y evitar las que no sacan premio. Pero seamos realistas, obviamente el pachinko siempre gana. Porque obviamente mucha gente pasajera la hay, la que va como si pasara por un centro de videojuegos. A ver, dependiendo de las máquinas, esto de ahí no lo sé muy bien, pero creo que por ahí las viejas, cuando más ganabas bolitas, llenabas canastas y se llenaba de canastas con bolitas y esas las ibas acumulando. Normalmente las máquinas que dan mucho premio siempre las muestran cerca de la entrada para que la gente vea que en el lugar se gana premio. Y las que están en el fondo son las que menos premios te dan. Ahora, creo que hoy en día, para evitar el tema de andar trasladando las canastas con bolitas, muchas como que ya las cuentan de forma interna y no las tocas físicamente. Las tiene de forma física para ir empujándolas nomás. Ya no se acumulan las canastas apiladas. Y tiene mucho, por ejemplo, colaboraciones con animes. Está bueno, o sea, es interesante porque animes muy populares, pero muy populares, por ejemplo, Evangelion siempre tuvieron como sus máquinas de pachinko, en el que si sos fan del anime, de paso lo jugás y te divertís. Este es el piso en el que las máquinas son de bolitas de 1 yen. Muchas de las personas que no quieren apostar demasiado, pero quieren apostar, van con las de 1 yen. Esos son los premios, o sea, jabón, cigarrillos, chuches, o sea, los premios muchas veces son ridículamente tontos, o sea, son premios que nadie quiere. Esto tiene una perilla para girar, para la impulsación de fuerza de las bolitas. Uno acá puede poner directamente la plata y te caen las bolitas. Todo está muy fácil para poder jugar, no necesitas mucha instrucción. Pero obviamente, como cualquier situación de lo que es el ambiente de las apuestas, ¿no? De la timba, es que arruina familias. Por supuesto que el pachinko arruina muchas familias. Es por eso que hay lugares en el que, por ejemplo, son para los pachinqueros retirados, como por ejemplo este. Vienen este tipo de lugares en lo que apuestan, pero no hay compensación monetaria de ninguna forma. Es más, estos son lugares donde los chicos pueden participar, que son los juegos de medallas. Son todos juegos en el que apostás medallas y puedes ganar más medallas, y las medallas las usas solamente para seguir jugando más. O sea que es un bucle infinito de apostar, pero bueno, sin buscar nada a cambio más que seguir divirtiéndose. Acá vos pones la plata, te llenas las fichas en un tarro y bueno, hay un montón de juegos. Es entretenido, a ver, yo he probado una vez un lugar de estos y no es tan mal, pero es básicamente jugar hasta cansarse. Esto es lo más similar a lo que sería un pachinko. Después en los pachinkos normalmente están los slots, que son las tragaperras. Mirá qué nivel, máquinas de apuestas de caballos, pero bueno, de apuestas de fichas. Pero me encanta porque día de semana a mediodía la mayoría de la gente que hay son personas mayores. Porque sí, hay mucha gente que va al pachinko y que es ya gente ya grande. Y esta es seguramente gente que dice, ok, dejé el pachinko, pero necesito jugar, necesito seguir apostando, necesito poner en prueba mi suerte. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro a tu vecino. Chao.